sometamos, porque sí, fue culpa de Sansón que se encontraba en esa prisión, como hemos visto. Fue él el que fue a Gaza. Pero aún así, Dios le dio una salida, a pesar de que fuera su culpa. De nuevo me remito a otra alegoría de Juan Bunyan, que curiosamente también comentó a Pastor el viernes pasado en el estudio bíblico. Resulta que Cristiano y su compañero esperanzado estaban caminando por el camino hacia la ciudad celestial. Y llegó un momento en el que el camino era escarpado y sus pies estaban cansados del viaje, y vieron al lado un caminito, un sendero que iba por la pradera, pero paralelo a su camino. Así que Cristiano dijo: tomemos este camino, que es más fácil y va al mismo sitio. Pero de repente empezó a llover con fuerza y las aguas les arrestaban y casi se ahogan. Finalmente encuentran un refugio y se quedan allí dormidos toda la noche. Pero estaban tan cansados que no se despertaron cuando salió el sol. Y resulta que ellos estaban en los dominios de un gigante llamado Desesperación. El gigante los encontró dormidos y los forzó a ir con él a su castillo, el castillo de la duda, el castillo de desconfianza. El gigante de Desesperación los encerró en un calabozo y no les dio comida ni bebida todo el tiempo que estuvieron allí. Luego Desesperación bajó un momento dado y les golpeó brutalmente y les dejó totalmente moribundos. Estaban a punto de morir. Finalmente Desesperación les sugirió que ellos mismos se quitaran la vida. ¿Que para qué? ¿Para qué seguir viviendo en ese estado tan miserable? Les mostró, además, los huesos de otros antes de ellos que habían sufrido a sus manos y que él mismo había despedazado. Cristiano ya estaba resuelto. Ya estaba resuelto a quitarse la vida. Pero esperanzado, su compañero le hablaba con palabras de esperanza y finalmente le convenció para no hacerlo, y la noche antes de su ejecución se pusieron a orar. Se pusieron a orar a su Señor, y mientras oraban, a medianoche, Cristiano de repente se acordó de que le habían dado una llave que abría cualquier puerta, una llave llamada promesa. Así que rápidamente abrieron las 3 puertas que les separaban de libertad y se fueron corriendo hasta el camino de la salvación. El gigante de Desesperación intentó seguirles, pero no pudo. Porque, hermanos, la desesperación, cuando tienes la promesa en tu mano, ya no te puede seguir. Ya no te puede seguir. Es muy fácil que el cristiano se desvíe del camino que Dios nos ha marcado. Es muy fácil que nuestros pasos quieran coger un camino más sencillo, más fácil, más placentero, la pradera, en vez del camino escarpado. Pero si no caminamos por donde el Señor nos ha indicado, aunque resulte difícil, todo deja de tener sentido. Cuando dejamos de caer por su camino, todo deja de tener sentido y caemos en las garras de la desesperación, y la depresión nos puede llevar incluso a querer hasta la muerte. Hasta la muerte. Pero hermano o hermana, no permitas que ese gigante te venza. Nunca. Agárrate a las promesas de Dios, porque aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Aunque nosotros fuéramos débiles, Él es fuerte. Aunque nosotros caigamos, Él nos puede levantar. Esa es la llave que abre la puerta de todas nuestras prisiones. Aunque nosotros mismos nos hayamos metido allí por nuestra culpa, confía siempre en las promesas de Dios, y en ellas encontrarás la llave para salir de cualquier situación, por desesperada que te parezca. Parte lo dicho con respecto a las proezas de Sansón. Hemos visto 3, hay algunas más que podríamos haber considerado, pero miremos cómo finalizó finalmente la vida de Sansón. Déjame destacar que su vida finalizó prematuramente. Al final del capítulo 16 vemos que Sansón juzgó a Israel 20 años. Murió muy joven. Si juzgó a Israel durante 20 años, quizás no tenía ni siquiera 40 cuando murió. ¿Por qué? ¿Por qué una vida tan corta? Pues porque Sansón guardaba solamente la manifestación exterior de su nazareato, pero no su corazón. Su corazón no estaba consagrado a Dios. Y por eso es que sufrió tantas pérdidas. Y lo que importa no son las apariencias.
No es la apariencia exterior, sino lo que realmente importa es lo que hay aquí dentro, en el interior, por dentro. Fíjate, Sansón se dejó seducir por 3 mujeres filisteas. Sansón no era fiel a su Señor. Sansón debía de haber escogido una esposa de entre las hijas de Israel, pero su corazón escogió caprichosamente entre las hijas de Filistea, porque su corazón no estaba consagrado a Dios, sino que estaba consagrado a complacerse a sí mismo. La primera mujer en la que se fijó Sansón fue la de Timnat. Justamente en ese evento del león, él estaba descendiendo para ver a la mujer de Timnat. Y cuando sus padres le preguntaron, ¿no hay mujer en todo nuestro pueblo con la que te puedes casar? Sansón respondió, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Claro, Timnat significa porción asignada. Y Sansón se dejó seducir por los encantos de esa mujer que le susurraba, yo soy la porción que te ha sido asignada, la porción que corresponde, la porción que anhela tu corazón. Pero lamentablemente es una mujer mentirosa, porque la porción de Sansón era mucho mejor. Era mucho mejor, podría haber sido uno de los hombres más insignes de toda la historia de Israel. Lo que pasa es que no supo ver su porción asignada. No supo ver realmente cuál era su porción. Y yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu porción asignada? ¿Vas a dejar que el mundo te lo diga o escucharás la porción que Dios te ha asignado en su palabra? Deleitosas son las cuerdas que me han caído. Deleitosa es la heredad que me ha tocado. La heredad que te da el Señor es mucho más, es mucho mejor que lo que el mundo te puede ofrecer. La segunda mujer fue la que le sedujo fue la ramera de Gaza. Claro, Gaza significa fuerte. Y Sansón se dejó seducir por los encantos de esa mujer que le susurraba, tú eres el más fuerte de todos, no necesitas a nadie más. Y finalmente él cayó en el error de confiar en sus propias fuerzas en vez de confiar en el Dios que le daba toda fuerza. El apóstol Pablo llegaría a decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, solamente somos fuertes en la medida que nosotros reconocemos que necesitamos depender de Dios para toda la fuerza que necesitamos para vivir. Y por último, está Dalila, por supuesto, la mujer del valle de Sorek, quien le sedujo hasta que él le revelara su secreto más íntimo. Sorek significa viña escogida. Y esto me hace pensar en las elecciones que tú y yo tomamos. El enemigo nos quiere seducir para que elijamos lo que él nos ofrece. Y Sansón eligió ciertamente confiar en Dalila. Y finalmente le reveló el secreto de su fuerza. Pero yo te pregunto, ¿quién es digno de tu confianza? ¿El mundo? ¿El diablo? ¿La carne? No, solo Dios es digno de toda tu confianza. Pon tu confianza solamente en Él y en nadie más. Así pues, elijamos siempre lo que Él elija porque Él sabe qué es mejor para nuestras vidas. Por causa de su mala elección, esas 3 mujeres que Él eligió antes que eligiera al Señor, Sansón perdió toda su fuerza. Ya sabéis que Dios le liberó en las 2 primeras ocasiones. Le liberó en Timnat, le liberó en Gaza. Pero finalmente Él reveló su secreto a Dalila, el secreto de su fuerza, que residía en guardar su nazariato sin cortarse el cabello, por lo que ella le hizo dormir en sus rodillas y llamó al sirviente para que le repara la cabeza. Y luego leemos los versículos 20 y 21. Y Dalila le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de sus sueños se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Sansón no se había percatado de lo que había perdido. No sabía que había ya perdido su fuerza. Cuando se despertó pensaba que todavía la retenía. Pero
ya no la tenía. Hay pérdidas que nosotros podemos reconocer. Luego Sansón perdería sus ojos, perdería su libertad y hasta incluso perdería su vida. Pero en ese momento no sabía lo que había perdido. Ojo con lo que nosotros no sabemos. Realmente estemos atentos. Estemos atentos para no perder lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado un don especial. A ti te ha dado un talento especial. Algo muy especial que no ha dado otra persona. No lo des. No des tu fuerza al hombre fuerte. Realmente nosotros tenemos que guardar todo lo que el Señor nos da. Finalmente, Sansón, ya en esa cárcel, le sacaron ya para divertirse a los filisteos en medio de ese palacio, en Gaza. Y por primera vez, porque a lo largo de toda la historia de Sansón, no se lee ni una sola vez que él llegara a orar a Dios. Pero en este momento sí. En este momento él sí que hace una oración y clama a Dios. Y le pide a un joven que se acerque a los pilares de esa casa. Y ahí es donde él ora por primera vez. Y Dios en su misericordia le había librado en Timnat, le había librado en Gaza. Y por última vez, la misericordia y la gracia de nuestro Señor se manifestó en Sansón, contestando su oración. Y le dio una victoria. Y mató a muchos más en ese instante que había matado a lo largo de toda su vida. Cuán grande es la gracia, la misericordia de nuestro Señor, que escucha nuestras oraciones cuando tantas veces somos culpables de nuestro error, de nuestra tragedia. Gracias a Él sean dadas. Concluyo esta mañana diciendo pues lo que dice el apóstol en un momento dado. Dice: examinadlo todo y retened lo bueno. El ejemplo de Sansón tiene cosas buenas y tiene cosas negativas. Retengamos lo bueno. Aprendamos incluso de lo malo de Sansón. Mira, ¿sabéis lo que significa el nombre Sansón? Significa pequeño sol. Y Dios le había dado una fuerza muy especial para que él brillara en medio de su sociedad. Y a ti y a mí somos también pequeños Sansones. Hemos recibido una luz muy especial de parte de Dios. Y hemos de iluminar este mundo con esa luz para que Dios sea glorificado y para que nosotros disfrutemos de su bendición. Así es que aprendamos del buen ejemplo de Sansón para bien y aprendamos del mal ejemplo de Sansón también para bien. Que el Señor nos bendiga.